aprobada ley de la reforma al sistema de contratación pública para que sea transparente, le contamos qué novedades trae. Los textileros llegaron hasta la Cámara para dar a conocer su situación desesperada. El gobierno negó las solicitudes que le hicieron. Indígenas de La Guajira denuncian que la explotación carbonífera de El Cerrejón los dejó sin agua potable. Proyecto de ley busca elevar a 21 años la edad para consumo de alcohol. ¿Usted qué opina? Colocando bufandas naranjas a sus colegas masculinos, las mujeres congresistas conmemoraron el Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Bienvenidos, soy Diana Margarita Soto y estas son las principales noticias de esta semana en la Cámara de Representantes. La discusión de la Justicia Especial para la Paz fue el gran titular de las sesiones plenarias realizadas esta semana. Desde el Salón Elíptico, Pepe Fruto nos cuenta cómo transcurrieron. Gracias. El hecho más importante en la plenaria de la Cámara de Representantes es la discusión y aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos acompaña el profesor Óscar Fernando Bravo Realpe, representante del Departamento de Nariño del Partido Conservador. Representante, ¿qué es la Jurisdicción Especial para la Paz? Es un procedimiento judicial mediante el cual los excombatientes armados de las FARC o del Estado se someten a unos tribunales especialmente creados para este fin, a fin de contar la verdad, de reparar a las víctimas, de no repetir sus delitos y desde luego de cumplir las penas que esos tribunales les impongan. Tema álgido, inhabilidad de magistrados. Nosotros mantenemos las inhabilidades para que los magistrados que sean objeto de impedimentos o de recusaciones sea conforme a los magistrados de las altas cortes que funcionan en la justicia ordinaria. Es decir, que si uno de estos nuevos magistrados ha litigado en algún caso especial que sea sometido a su consideración, sea declarado impedido o sea recusado por la parte que le convenga. En el caso de los involucrados en violación de menores, nosotros establecemos que los que han cometido delitos graves sexuales contra menores de edad vayan a la justicia ordinaria y no tengan ningún privilegio en la Justicia Especial para la Paz. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Este es el hecho más importante desde la plenaria de la Cámara de Representantes. La que sí fue aprobada esta semana fue la Ley de Reforma a la Contratación Pública, la cual se espera que contribuya a la transparencia de esos procesos. Veamos cuáles son las novedades que trae esta reforma con Héctor Fabio Hincapié. Así es, compañeros, estamos desde la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde se ha aprobado esta semana una reforma al Estatuto de Contratación en nuestro país. Con nosotros Atilano Alonso Giraldo, representante de la Cámara por el Departamento del Quindío, quien propuso un artículo nuevo para esta reforma. ¿Qué tal, representante? ¿Cómo me le va? Sí, muchas gracias. Saludo cordial a todos. El día 21 de noviembre aprobamos la reforma a la Ley 80 del 93. Puntos importantes para destacar: pliegos tipo para todas las licitaciones públicas del país. Segundo punto, presenté una proposición para un artículo nuevo donde se devuelve ahora sí el anticipo a los pequeños y medianos constructores del país, hasta 1.120 millones de pesos. Anticipo del 50%, de 1.120 millones a 5.600, 30%, de 5.600 a 9.300, 10%, y de ahí en adelante sin anticipo. Esta ley en salarios mínimos legales vigente. Se hace justicia con un gran número de colombianos para que de esta manera puedan progresar como empresarios de la construcción. Esta fue la noticia desde la plenaria de la Cámara de Representantes. Continuamos con más información a esta hora. Las comisiones primeras del Senado y la Cámara discutieron esta semana un proyecto de ley que creaba condiciones para que las BACRIM se sometieran a la justicia. Las diferencias entre los partidarios y los contradictores de la iniciativa hicieron que el proyecto se aplazara hasta la próxima legislatura. El proyecto buscaba crear condiciones para que aproximadamente 3.000 hombres pertenecientes a estos grupos armados ilegales se sometieran a la justicia de manera colectiva con un diálogo concertado. Las opiniones de los representantes ante este tema son diversas. Este proyecto busca que esas bandas criminales, organizaciones armadas que acepten entregarse
al Estado colombiano, con el único compromiso de que se les harían unas rebajas en caso de que haya plena colaboración. No es que el Estado se les vaya a entregar a ellos, es una negociación que va a hacer el Estado con ellos, decirlo, si ustedes se entregan en este momento, les puedo hacer una rebaja. Sí, en vez de ponerle 40 años, le voy a poner 30. No somos amigos de este proyecto de ley para darle la oportunidad a las bandas criminales. Las bandas criminales son delincuentes, son narcotraficantes, son personas que adelantan actividades de microtráfico, de tráfico de armas, de extorsión. A las bandas criminales hay que aplicarles toda la rigurosidad de la ley, sin contemplación alguna, sin ninguna gabela. Creo que es una herramienta que en todo caso el gobierno siempre tiene que tener a la mano. Una de las justificaciones del ministro es que en el otro caso, cuando se fueron a someter más de 3.000 personas, no tenían un mecanismo judicial que fuera ágil para poderlo absorber. Entonces nos parece que sí es importante que el gobierno tenga herramientas de este estilo. Después de un intenso debate en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, no se llegó a un acuerdo y el proyecto fue aplazado, seguramente hasta la próxima legislatura. Cerca de 38 entidades del Estado serán castigadas por no haber gastado el año pasado la totalidad del presupuesto que tenían. Muchas de ellas no invirtieron la plata en obras de beneficio de la ciudadanía y otras no tienen sus cuentas claras. Una buena administración es aquella que ejecuta los dineros que se les asignan, y la Comisión Legal de Cuentas es la que vigila que los entes nacionales y territoriales hagan un buen uso del presupuesto. De lo contrario, se les aplicarán sanciones penales y administrativas. Muchas de ellas no pasaron el examen, se rajaron en su ejercicio presupuestal, contable y financiero, con dictamen negativo, con abstenciones, con observaciones. Por lo tanto, le hemos recomendado a la plenaria de la Cámara no fenecer la cuenta general del Tesoro y el presupuesto de la Nación. La revisión por parte de la Auditoría de la Comisión Legal de Cuentas encontró que más de 27 entidades del Estado no ejecutaron sus recursos. Las entidades que reiterativamente se ven rajando son Invías, Reficar, paradójicamente la DIAN, FONADE, el SENA, la Unidad Nacional de Víctimas, el Ministerio de Justicia. Son entidades que deberían de dar ejemplo. A la Auditoría General de la Nación le preocupa que algunas de las entidades que más eficientes deberían ser no cumplan con sus objetivos, como es el caso de la DIAN. La auditoría tomará en cuenta todo el insumo que nos está entregando en el día de hoy la Comisión Legal de Cuentas para realizar su ejercicio de proceso auditor y precisamente para poder determinar con claridad cuál es el balance real y la deuda que en este momento tiene el Estado. Lo que viene para las entidades reprobadas es la apertura de investigación por parte de los entes de control, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, entre otros. Un importante avance en el tema de transparencia logró la Cámara de Representantes. Dentro de la medición que periódicamente hace la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, esta corporación obtuvo un puntaje de 85%. Su riesgo de corrupción pasó de alto a medio y se situó entre las 20 entidades estatales más transparentes. Veamos cómo lo logró. La facilidad para acceder a la información de los entes del Estado es una herramienta fundamental para medir el grado de acercamiento entre la ciudadanía y las instituciones. Este acceso libre y fácil es una forma de transparencia. Para crear un mejor canal de comunicación con el ciudadano, la Cámara de Representantes rediseñó su sitio web y creó una sección exclusiva de transparencia. Al entrar aquí, la ciudadanía tiene toda la información, desde las leyes en proceso y aprobadas, hasta las licitaciones y contratos y los mecanismos de atención al ciudadano. Venimos haciendo un ejercicio desde el año pasado, mejorando el índice de transparencia de la corporación. El año pasado obtuvimos un mejoramiento bastante importante. Este año, conforme a la evaluación que hasta el momento estamos haciendo la segunda medición, nos quedan 8 días todavía para hacer el mejoramiento de algunas herramientas. En el más reciente examen de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Cámara logró el 85% de calificación, lo cual es un importante avance hacia la excelencia en esta materia. Esto es un logro de toda la gran familia, esto es un logro de la Oficina de Planeación y Sistemas, eso es un logro de la Secretaría General, por supuesto de la Mesa Directiva y de la Dirección Administrativa de la Cámara.
A partir de las recomendaciones de la última mesa de trabajo del 17 de noviembre pasado, la Dirección Administrativa de la Cámara aspira a alcanzar el 100% en la evaluación definitiva. El próximo informe final será conocido en el mes de diciembre. En estado de máxima emergencia se declararon los textileros del país, reunidos en un debate de control político citado por el representante a la Cámara, Miguel Ángel Barreto. Los empresarios pidieron a la ministra de Comercio que tome medidas urgentes y extremas para salvarlos de la quiebra, pero la respuesta del gobierno no fue la más alentadora. Un ambiente de pesimismo y gran preocupación reinó entre los textileros que asistieron al debate de control político de la Comisión Segunda de la Cámara. Según ellos, la situación no da espera. Aseguran que cerca de 200.000 empleos se han perdido en lo que va corrido de este año y que al finalizar el mismo la cifra llegará a 250.000. Los más afectados son las madres cabezas de familia que trabajan en las fábricas y los microempresarios. Ya casi que estamos por desaparecer y en este momento pues estamos mirando ya el 2018 porque el 2017 se terminó con muy malos resultados, entonces por eso estamos mirando si la ministra no cambia estas políticas, estos decretos, pues el futuro de nosotros está muy en entredicho. Les pedimos al gobierno que se implemente un arancel del 40% para la importación de prendas de vestir para todos los países que no tengan tratados de libre comercio con Colombia. Son principalmente los países de Oriente, donde la mano de obra está subvencionada, donde se produce incluso en condiciones denigrantes de la persona humana. Ante esta petición de los textileros y confeccionistas, la ministra de Comercio, presente en el debate, respondió. Por ahora he sido muy clara de que lo que hicimos fue prorrogar el decreto de aranceles. Podemos seguir conversando, pero por ahora no. Desde el Congreso de la República, los representantes no han parado de exigirle cuentas al gobierno. Reconocen que el Ejecutivo ha hecho esfuerzos, pero al parecer no son suficientes. Genera 1.800.000 empleos, la mayoría de ellas madres cabezas de familia. Debía haber una gran conversación entre las grandes superficies que se suponía debían ayudar a la industria colombiana, mejorar las condiciones de empleo y hasta ahora no lo han hecho. Ante este panorama, los empresarios puntualizaron que esta industria podría desaparecer si no se pone un freno al contrabando, a las malas políticas aduaneras y a la masiva importación de países asiáticos. Buenas noticias para quienes aún no tienen vivienda o quieren hacer reformas a su casa. Un proyecto de ley busca bajar el monto de la cuota inicial y que se concedan créditos para las mejoras de las viviendas. Los colombianos para adquirir vivienda propia deben tener un 30% de la cuota inicial. Por esto, desde la Cámara de Representantes se trabaja en un proyecto de ley que haga que los bancos solo pidan el 10% de esta, para que más del 50% de los que viven en arriendo tengan su casa propia. Bueno, este proyecto de ley va a impactar muchísimo en todo el pueblo colombiano. Un gran porcentaje de los colombianos son arrendatarios y yo quiero es que pasen de ser arrendatario a ser un país de propietario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy, cuando uno llega a pedir un crédito a un banco, obligatoriamente tiene que dar el 30% de cuota inicial. Lo que busca este proyecto de ley es que baje la cuota inicial del 30% a solamente el 10% de cuota inicial para facilitarle a la gente poder adquirir vivienda propia. Alguna persona que ya tiene su vivienda propia pero quiere remodelarla, cambiar su baño, cambiar su cocina, lo que tenía que ir es al banco y le prestaban unas tasas altísimas como libre inversión. Ahora puede dirigirse al banco y pedir con unas tasas muy bajas en el modelo de crédito hipotecario para también hacer las remodelaciones de su casa. Como cada año por esta época comenzó el tira y afloje entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para la definición del salario mínimo de 2018. Las centrales obreras piden entre un 10 y un 12%, mientras los empresarios ofrecen el 4%. ¿Cómo se ve el clima desde la Cámara? Se lo preguntamos a varios representantes. Creeríamos que tiene que haber un desatraso por el poco aumento que se ha tenido porcentual en el salario mínimo cada año.
creo que tiene que haber una coherencia y una justicia. Aquí hay salarios demasiado altos y otros con un salario mínimo que no compensa siquiera los gastos de una familia. Entonces, creo que tiene que haber una coherencia, disminuir los salarios altos del gobierno, de los gremios y aumentar en un porcentaje más alto, 5 o 6 puntos por encima de la inflación. Bueno, pues ahorita empiezan las negociaciones entre los trabajadores y el gobierno para definir el salario mínimo. Yo siempre he pensado que el salario mínimo se debe tasar de acuerdo al índice de inflación del país. Si el índice de inflación sube, pues debe subir el salario mínimo. Si baja, pues debería bajar. Y en las empresas privadas debería ser de acuerdo a las utilidades de las empresas. Si las utilidades son inmensas, ¿por qué no retribuirle a los trabajadores que son los que hacen que esas empresas sean productivas y tengan esas enormes utilidades? Bueno, nosotros queremos que desde este Congreso el año entrante el aumento del salario mínimo sea por encima de la inflación. Esperamos que sea entre 4 y 5 puntos, que garantice la equidad, que estamos luchando desde el primer día que llegamos a este Congreso, que no es justo que los sectores como los sectores de los pensionados y sobre todo la clase media sea la más perjudicada. Esa es una gran preocupación cada año para nosotros en el Congreso de la República, porque conocemos que con el salario mínimo que gana la inmensa mayoría de los colombianos no se puede vivir de una manera digna. Nosotros tenemos que tratar de que el aumento sea superior al IPC, tal cual como pasó este año. Recuerden que para poder mantener un hogar se necesita mucho más de un salario mínimo, de tal manera que nuestro compromiso desde la Cámara de Representantes es trabajar fuertemente y presionar al Gobierno Nacional para que el salario mínimo aumente un poco más del IPC. Bueno, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a todas las organizaciones para que se tome la mejor decisión. Creemos que el análisis que hacen de la productividad de cada una de las regiones y sectores en Colombia pues no debería ser el rasero, toda vez que seguramente hay regiones y trabajadores que van a quedar afectados con esta dinámica. Por ende, yo creo que debe ser más bien un análisis general, global de la situación en Colombia para que de manera justa se aplique el salario que es a los trabajadores que realmente lo necesitan. Bueno, lo primero es que en Colombia se debe de hablar más que de un salario mínimo, es de un salario básico. Luego el salario base, no mínimo, un salario base debe estar desde luego con un incremento ajustado a la economía en Colombia, ajustado al índice de inflación, ajustado a lo que es hoy el panorama económico del país, pero desde luego se debe tomar como un salario básico. En Colombia se debe dejar de hablar del salario mínimo, porque el salario mínimo lo dejan en eso, en el mínimo, y nadie gana o más de un mínimo o dos mínimos. Un grupo de indígenas de La Guajira llegó hasta la Cámara de Representantes para denunciar los graves daños a la salud que desde hace cerca de 35 años les causa la mina del Cerrejón. Minería irresponsable. Así han llamado al trabajo de la mina del Cerrejón los habitantes del resguardo indígena provincial del sur de La Guajira, por la realidad de las afectaciones a la salud que han venido presentando desde hace cerca de 35 años. Actualmente, el agua potable del río Ranchería está en un 92% contaminada, lo cual obliga a los pobladores a gastar 30.000 pesos para comprar 1.000 litros de agua que les alcanza solo para 2 días. Nos vemos afectados directamente por la contaminación, ya que los residuos, las partículas tóxicas que emite esta operación nos está llegando directamente al territorio. Emitimos una tutela referente al agua, todavía no hemos tenido respuesta ni siquiera por carro cisterna para contar con el agua potable dentro de todo el territorio. No es llevar agua simplemente a una persona que representa a la comunidad y dejar al resto sin el agua. Para discutir esta problemática, el representante Alirio Uribe realizó esta audiencia pública, en la cual invitó a todos los parlamentarios y entes competentes a estar atentos a esta situación, que silenciosamente está acabando con el resguardo indígena provincial. Los hechos son evidentes, hay una alta tasa de mortalidad de niños, niñas, de mucha gente, y queremos precisamente pues denunciar eso y que el país conozca cómo una empresa que teóricamente respeta estándares ambientales nacionales e internacionales realmente está afectando la naturaleza y la salud de las comunidades. Por su parte, Cerrejón dice que han observado todas las medidas pertinentes en la parte ambiental, pero el resguardo asegura no conocer la ficha que reporta el nivel de contaminación al que están sometidos. Finalmente, el resguardo indígena provincial exige al Ministerio de Ambiente la instalación de medidores para conocer la partícula que está afectando el agua que pasa por el río Ranchería.
En otro tema ambiental, avanza en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca que los dueños de predios de más de 3 hectáreas siembren árboles para compensar la deforestación que ha sufrido el país. La iniciativa parte del hecho de que el 40% del territorio colombiano está erosionado y de la creciente desaparición de fuentes hídricas. ¿Qué es lo que queremos? Que obviamente en los sectores de inmuebles, en los sectores rurales, tengamos una reforestación por parte de sus propietarios en alrededor del 25% del propietario y sobre su inmueble. El proyecto de ley contempla la creación de estímulos tributarios para aquellos pequeños y medianos propietarios de tierras que siembren árboles en sus fincas, pero también establece obligaciones. Esta ley también que genera sanciones drásticas en materia económica a quienes no le den aplicación a la ley, a quienes de pronto han venido deforestando de manera irresponsable aquellos grandes propietarios de tierra en zonas, por ejemplo, cercanas a los páramos, en zonas de reserva natural, en zonas de la misma altillanura, y que sencillamente pues tendrán que comenzar a devolverle de manera responsable, a generar un equipamiento, por así decirlo, a devolverle la mano al medio ambiente, a nuestros ecosistemas. Tras la tala indiscriminada de bosques que ha ocurrido en todo el país, la nueva ley busca obligar a quienes tengan de 3 hectáreas de terrenos en adelante a que asuman responsabilidades en materia de producción de oxígeno. Solo los mayores de 21 años podrán comprar y consumir bebidas alcohólicas si se convierte en ley un proyecto que fue presentado a la Cámara de Representantes. Sería una ley drástica, pero oportuna, si se tiene en cuenta la incidencia del licor en los menores de 21 años. En Colombia, como en muchos otros países, los jóvenes son el grupo poblacional con mayor riesgo y en el cual se presenta la más alta incidencia de consumo nocivo de alcohol. De ahí parte la iniciativa de aumentar a 21 años la edad legal para adquirir y consumir bebidas embriagantes. Los pros y los contras se escucharon en una audiencia pública realizada en la Comisión 7ª de la Cámara de Representantes. Ese proyecto de ley lo queremos enriquecer, porque el resultado final sí tiene que ser que este país no tenga a unos menores de edad, a unos niños sometidos al alcohol, pero al lado de eso, el tabaco, una mala nutrición. No tenemos unos niños que tengan una orientación ni familiar, ni social, ni institucional. Creo que la conclusión es que entre todos, industria de licores, Estado, el legislativo y todos los actores sociales podemos construir un mejor país mirándonos en ese espejo que no nos gusta para que estas conductas se cambien y que los jóvenes sean mucho más responsables al tomar. ¿Pero qué opinan los colombianos frente a esta iniciativa? Creo que es muy buena edad, los 21 años, para que comencemos a tener un consumo consciente de las bebidas alcohólicas. No estoy de acuerdo porque las barreras prohibitivas incentivan la ilegalidad del negocio ilegal. Creo que lo que se debería hacer es pedagogía, políticas públicas que incentiven a las personas a conocer los riesgos. Creo que al aumentar la edad para poder consumir bebidas alcohólicas haría que esta costumbre se dejara por parte de los menores. Me parece importante que los jóvenes tengan como un transcurso de pensamiento y que no se metan como en eso tan rápidamente. Mientras que para unos representantes la iniciativa plantea elementos de prevención, para otros no es conveniente. Eso es totalmente arbitrario los principios de la Constitución, específicamente del libre desarrollo de la personalidad, y quebraría el derecho a la igualdad. Este es un proyecto muy controvertido, ya que por un lado la propuesta es imponer criterios responsables a los jóvenes, por otro lado, productores, expendedores y comercio en general tienen argumentos suficientes para evitar su trámite. Procesos electorales y democracia en Colombia es el título de un libro que acaba de ser publicado por el representante a la Cámara del Partido de la U, Jaime Buenahora. Él mismo nos explica cuál es su contenido. El difícil camino que ha tenido que pasar la democracia en nuestro país y el alto índice de abstención en procesos electorales impulsaron al representante Jaime Buenahora a plasmar en 500 páginas temas como las elecciones del Congreso, las presidenciales, regionales y locales, y el plebiscito por los acuerdos con las FARC, entre otros temas. Estos 4 procesos los analizamos a fondo, desde luego tienen unas bases estadísticas completas, pero mucha interpretación.
Y el último capítulo trata de demostrar que no hay puentes reales entre la llamada democracia política formal, que se expresa en esos 4 procesos, y la democracia económica y social. Entre otras cosas, pues porque si uno piensa en qué quisieron los delegatarios del 91, pues lo único que quisieron fue construir un Estado social de derecho, pero al propio tiempo se le ponía el acelerador al neoliberalismo y eso frena la construcción de un Estado social de derecho sostenible. El objetivo del autor es hacer un análisis de procesos significativos para el país, como son las elecciones de los gobernantes y la manera como todos estos ejercicios ciudadanos fortalecen la democracia. Bueno, el primer capítulo, como dije, está relacionado con las elecciones de Congreso de la República y comienza obviamente analizando las reformas constitucionales de 2003, 2009, el tema de los partidos con personería jurídica reconocida en 2014, los programas de los partidos, cómo se escogen y se avalan candidatos, la complejidad que presentan las listas con voto preferente, los costos de las campañas, la financiación privada o pública, la rendición de cuentas y por supuesto todo el análisis de la circunscripción nacional de Senado y obviamente también el análisis de la Cámara de Representantes y después miramos el sistema de partidos que se expresa en el Congreso y la abstención y otras expresiones del voto. En general es bastante completo ese capítulo. Este fundamentalmente es un libro imprescindible para cualquier actor de la política en Colombia, para quienes hacen ciencia política, para profesores y para los periodistas que en el diario vivir pues siguen el acontecer nacional y la dinámica política. La calidad intelectual del libro está respaldada por la trayectoria del representante Buenahora, abogado y economista, historiador con maestrías en Sociología del Derecho y Ciencias Políticas, diplomático y catedrático en notables universidades colombianas y estadounidenses. En la Cámara representa a los colombianos residentes en el exterior. La violencia contra la mujer no tiene nombre. Es el lema de la campaña que llevó a cabo la Comisión de la Mujer del Congreso para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Las integrantes de la Comisión de la Mujer vistieron con bufandas naranjas a todos los parlamentarios y funcionarios del Congreso de la República con el fin de generar conciencia y frenar la violencia contra la mujer. El Día Naranja se conmemora el día 25 de cada mes. Hoy es ese día donde todas las mujeres tenemos que expresar y hacernos sentir en todo el país y en todo el mundo, decirle a Colombia, decirle al gobierno, decirle a todos que hoy cada día vemos que se va incrementando más violencia contra la mujer. Hoy, en cada día, están denunciando 120 mujeres maltrato y en cada minuto a 2 mujeres les están haciendo un examen por una violación. Entonces queremos resaltar esas cifras tan graves que tenemos en nuestro país. Estas iniciativas de la Cámara de Representantes a favor de la mujer son el mejor respaldo para poder decir la violencia contra la mujer no tiene nombre. Finalizamos por hoy. En una semana regresaremos para contarles los hechos que hicieron noticia en la Cámara durante los últimos 7 días. Hasta pronto.